Bueno, por eso hemos invitado esta mañana al doctor Ángel Luis Parra Ortiz. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, además director del Seminario de Justicia Administrativa de esta facultad, quien nos va a compartir pues cuáles son los alcances de eliminar el fuero, o los beneficios más bien, o por qué quienes están fungiendo como diputados, como senadores, como alcaldes, pues gozan de este fuero, digamos, de inmunidad incluso ante algún hecho que puedan cometer, que puedan incluso violar la ley, porque no son juzgados como ciudadanos comunes, como todos nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, Benita, a ti, a todo tu auditorio. Pues sí, es un tema en realidad muy controversial desde hace muchísimos años. Es más, tiene un fundamento. Sí. El fuero constitucional precisamente era una prerrogativa que tenían los legisladores desde hace muchísimos años en México, desde casi prácticamente desde la independencia de nuestro país, para que hubiera la posibilidad de que no se evitaran las presiones políticas. Inclusive, de hecho, ese es el tema principal que queda sobre la mesa en este momento, ¿no? Tú lo mismo lo decías, que la controversia surgía porque había un momento electoral en el Estado, y que para muchos era cuestionable que en este momento fuera la propuesta. Efectivamente, en el Estado de Veracruz, para el gobernador, para secretarios de despacho, para el contralor, diputados locales, alcaldes, síndicos, secretarios ejecutivos del OPLE, consejeros electorales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros funcionarios, gozan de este fuero. Este fuero evita que sean sujetos de un procedimiento judicial. En muchas ocasiones, esto no ha sido muy exitoso para toda la ciudadanía, porque sobre todo en los procesos jurisdiccionales, en los juicios, cuando se condena a una de estas autoridades a cumplir con una resolución, pues no se puede llegar más allá de quizá multas, pero en ningún momento puede afectarse su situación como servidor público. Es decir, por ejemplo, en algunos juicios administrativos se puede llegar a la destitución del servidor público que no cumple con una resolución de un tribunal. Bueno, en este caso de las autoridades que gozan de fuero no se les puede afectar. Hemos visto también casos en los cuales hay algunas conductas de servidores públicos que inclusive pudieran traducirse en delitos y no se les puede juzgar. Tenemos ahí un caso en particular, no sé si recuerden, porque es controversial, sí. no tiene nada que ver con cuestiones electorales, pero de este señor López Obrador, cuando era Jefe de gobierno de la Ciudad de México, en un terreno por ahí que pues era que él estaba afectando como autoridad, se concedió una suspensión y él hizo caso omiso de esa suspensión que concedía un juzgado de distrito. El no acatarlas, el no acatar esas situaciones, es un desacato, obviamente, va a ser la redundancia, es un desacato a una autoridad. Hubo un procedimiento de desafuero, se dio tal, pero por cuestiones políticas quizá en ese momento no se llegó a dar. Hay otros casos anteriores que sí han resultado exitosos. El caso, por ejemplo, hace muchos años, algunos recordarán, los millennials no, pero recordarán el caso de Porfirio Díaz Serrano, que fue director de Petróleos Mexicanos ahí por épocas de López Portillo, y posteriormente fue senador. Como senador hubo un proceso de desafuero y que fue exitoso. De hecho, fue condenado, ¿no?, a prisión por esos desfalcos que había ahí en la paraestatal. En realidad, lo que queda en estos momentos es quizá la posibilidad de eliminar el desafuero por los altos índices de corrupción que se ha dado en los últimos años a nivel nacional. Eso es una propuesta que han hecho muchísimos legisladores desde hace algunos años, y propuestas inclusive de medios o de instituciones civiles, asociaciones, inclusive también comunicadores han puesto esa situación bajo la mesa de debate.
Actualmente creo que nos encontramos en una disyuntiva. La primera, precisamente, es que tenemos ahí, por un lado, la posibilidad de que sí se sancione a todos estos servidores públicos que gozan de fuero, o que más bien se les desafore para que puedan ser sujetos de un procedimiento en caso de que cometan una conducta indebida. Esto prácticamente, ahora que está en boga el Sistema Nacional Anticorrupción, pues viene a coadyuvar, ¿no? Sí, Buena coadyuvar con todas estas reformas a nivel nacional. con esto se evitaría que se iniciara todo el procedimiento de desafuero en el Congreso, como ya sucedió, también está documentado, Pues el caso de Renato Tronco y otros claro, que... podrían ser sujetos ya de un procedimiento de manera normal. Sin embargo, también existe ahí la duda de que pueda utilizarse como un mecanismo político o un instrumento político. Posiblemente que hubiera ahí inicios de procedimientos en contra de quizá servidores públicos que no comulguen quizá con el presidente de la República o gobernadores o quien sea su superior jerárquico. Yo creo, desde mi personal opinión, que debe de ser un análisis muy serio y que debe de constituir, debe procurarse que constituya un avance para todo este sistema anticorrupción. Creo que en estos momentos, por los altos índices de corrupción que existen en México, hay organizaciones internacionales que nos ubican como ahí el número 35 a nivel mundial, y que creo que este Sistema Nacional Anticorrupción, aunque quizá el combate no sea total y que quizá los índices de corrupción disminuyan en un porcentaje mínimo, pero sí son necesarios instrumentos de esta naturaleza. Estamos platicando esta mañana con el doctor Ángel Parra, catedrático de la Universidad Veracruzana, sobre esta posibilidad de eliminar el fuero, pero es viable en su totalidad, porque al parecer en este planteamiento que hace el diputado, pareciera ser que pues es como parcial, como que no es total, o sea, como que sí van a haber ciertas consideraciones. Doctor. Así es. Sí, hay algunas, tolerancias que se dan para algunos servidores públicos. Efectivamente no se elimina el fuero totalmente. Hay por ahí algunas salvedades en este sentido para algunos servidores públicos. La reforma constitucional especifica o trata de reformar la fracción 25ª del artículo 33, así como los artículos 39 y 78 constitucionales. Pero todavía hay algunos por ahí, algunas salvedades en cuanto a algunos servidores públicos. Sí, efectivamente no es una reforma total para todos aquellos servidores que cometan conductas que pudieran ser catalogadas como indebidas, no necesariamente ilícitos, o sea, no necesariamente delitos. Pueden ser faltas también de carácter administrativa, pueden ser cumplimientos, como decías, de resoluciones. O sea, en realidad el fuero no evita ser juzgados nada más en un procedimiento penal, también en otros. O sea, el margen de este fuero es muy amplio. Creo que la reforma aquí, pues habría que analizarla con mucho cuidado. De hecho, tiene que ser, y como decía el presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso, efectivamente tiene que ser analizada en 2 periodos de sesiones. Y ahorita pues no se incluyó dentro de la orden del día porque no cumplió con esa disposición de que tenía que haberse circulado dentro de los 48 horas previas. La próxima semana será analizada, pero de hecho sí existen algunas observaciones. Sería interesante ver cuáles son las observaciones que hacen los diferentes sectores de ahí del Congreso, para ver si en realidad esto avanza o se queda como fue el dictamen, ¿no?, que se está presentando. Pues muy bien, le agradecemos mucho
que nos comparta su experiencia sobre esta iniciativa, sobre esta propuesta más bien de eliminación del fuero, que dice el diputado Bingen pues que no tiene tintes electorales, que seguramente, como usted también lo indica, habrá que observarse en su totalidad sobre las observancias o las condiciones que plantea. Y bueno, doctor, le queremos agradecer esta mañana su participación, pero dejamos pendiente para la próxima semana, si nos gusta acompañar en este mismo espacio, para hablar sobre cómo indemnizar las negligencias médicas. Sí. Es un tema también que, pues, muy, muy importante. Sí, claro que sí. Ahora, hay una situación, sí, posiblemente, perdón, esta situación del desafuero entre ahorita en esa polémica, pero hay que establecer claramente que no es una postura nueva. O sea, quizá se dio en este momento en Veracruz, pero el debate en este sentido viene de, inclusive quizá décadas en México, ¿no? Siempre ha estado ahí en la mesa de discusión. Muy bien, gracias, doctor. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Ángel Parra, catedrático de la Universidad Veracruzana, quien estará la próxima semana igual aquí con nosotros en esta plataforma digital Global News México para hablar sobre este otro tema que también es muy controvertido, la indemnización ante posibles negligencias médicas. Buenos días. Buenos días.